Saludos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema el cual vamos a enfrentar uno de los mayores obstáculos de desarrollo personal y profesional que cada uno de nosotros hemos enfrentado en algún determinado momento. Y ese es el tema del miedo. Vamos a explorar cómo el miedo puede paralizarnos, pero a la misma vez vamos a evaluar algunas estrategias que podemos utilizar para no tan solo manejarlo, sino convertirlo en un catalizador para liberar nuestro verdadero potencial. Comenzamos. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Gracias a todos por estar en un nuevo episodio más de este podcast de Crecimiento Empresarial Positivo. Mi nombre es José Rivera, soy coach empresarial y coach de vida. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que cada uno de nosotros hemos escuchado quizás mucho, pero no lo hemos internalizado, no hemos reflexionado lo necesario. Y quizás pueda ese tema estar limitando nuestro crecimiento. Y es el tema del miedo. Todos hemos pasado por este tema. Absolutamente todos. El detalle es cómo lo vamos a manejar o cómo lo hemos manejado. Vamos a partir de una definición del miedo que es definido como una emoción natural que se activa en respuesta a una percepción de amenaza diseñada para protegernos, pero que a menudo nos detiene ante nuevas oportunidades y desafíos. Es importante que podamos entender y abordar nuestros miedos porque si lo hacemos de manera intencionada, esto nos va a permitir unas decisiones más conscientes, más estratégicas y lo suficientemente alejadas de las limitaciones impuestas por un miedo irracional. Cuando exploramos las dimensiones del miedo, tenemos que mirar el miedo desde varias perspectivas. La primera es si es un miedo racional o es un miedo irracional. Es importante poder distinguir entre los miedos, si es algo real o es algo que no lo es. Y a todos nos ha pasado. Cuando podemos comprender esa diferencia para saber cuándo nuestros miedos son protectores y cuándo son limitantes, es muy interesante que podamos evaluar qué tan válidos pueden ser esos miedos. ¿Es una amenaza real? Hay hechos, hay datos que lo sean. Si no lo es posible que hemos montado esta película en nuestra mente, la cual no hemos reflexionado detalladamente, que nos está limitando. Eso es algo muy interesante que necesitamos evaluar desde ya. Es importante también que podamos evaluar el miedo, cómo está afectando nuestra toma de decisiones. Evalúa algunas de las decisiones que has tomado en tu vida. ¿Cómo el miedo afectó esa decisión? Ya sea por dar un ejemplo de cambiar de trabajo o iniciar una relación. Cuando los miedos están envueltos en nuestra toma de decisiones, necesitamos ser más rigurosos y necesitamos poder ser más conscientes de ello. Porque si está limitando nuestro crecimiento, nos está afectando. Y no podemos caer presa del miedo, sobre todo cuando estamos hablando miedos sin fundamentos. Es importante que podamos hacer esa mirada de cómo ese miedo está afectando nuestro potencial personal. A menudo, esas decisiones que tomamos o que no tomamos nos permiten oportunidades de crecimiento personal y las estamos negando.
les quiero compartir una historia personal de cómo el miedo, cuando lo sabes utilizar de manera intencionada, puede ser un gran catalizador. Yo hace muchos años no lo había evaluado, obviamente con esta mentalidad que uno tiene ya después de. Pero una de mis limitaciones era el miedo de hablar en público, que es un miedo sumamente común. Pero en un determinado momento pude identificar que me estaba afectando en mi crecimiento. Cuando yo lo identifiqué que era un problema, yo decidí tomar una acción. ¿Cómo yo puedo enfrentar ese miedo? Tengo que exponerme a otras personas, tengo que hablar, tengo que comunicar. En mi caso particular, una de las cosas que comencé a realizar es que fui a tomar clases de oratoria, lo cual ese miedo comenzó a minimizarse. Al principio, como todo en la vida, cuando estás trabajando con algo, no es la mejor versión tuya, pero eventualmente sí lo fue. Y ese miedo fue un catalizador porque reconocí que me estaba limitando mi crecimiento y lo trabajé. Y me permitió esa flexibilidad frente a otras personas poder hablar. Al punto que gracias a haber capitalizado esa área de oportunidad, estoy haciendo este podcast. Que jamás me hubiera imaginado que hubiera terminado haciendo un podcast. Que es un podcast que me gusta, que me llena. Y me apasionan mucho los temas que trabajo aquí. Y sé que al haber capitalizado esa área de oportunidad, podía ayudar a otras personas como ya en efecto lo estoy haciendo. Y como tú también, yo sé que tú lo puedes hacer. Cuando nosotros somos conscientes de esos miedos, cuando yo evalúo, pero ¿qué me limita a este miedo de hablar con otras personas? Resultó que en efecto era un miedo irracional. No había nada para que me permitiese limitarme de esa manera. Puede ser que en un determinado momento, cuando estés cuestionando de ese miedo, pueden aparecer las excusas. Y esos son miedos disfrazados. Necesitamos evaluar esos miedos. ¿Cómo los vamos a superar? ¿Cómo los vamos a capitalizar? Vamos a discutir ahora algunas estrategias para cómo manejar y superar el miedo. Tal como me pasó a mí, lo primero fue identificarlo. Lo reconocí, lo vi, que era una limitación que tenía. Después de reconocerlo e identificarlo, busqué alternativas para manejarlo. Y gradualmente me expuse a esa área de debilidad que tenía, lo cual permitió canalizarlo y capitalizarlo. Y el punto número 3, que lo trabajé de una manera positiva. Cada oportunidad para aprender, para exponerme frente a otras personas y me daban retroalimentación, lo tomaba con una oportunidad de crecimiento y que la aplicaba para seguir en ese proceso de mejora continua. Paso 1, identificamos. Paso 2, buscamos entonces la manera cómo lo vamos a trabajar. Y paso número 3, mantener una postura positiva de aprendizaje. Cuando estamos trabajando el miedo de una manera en apertura, eventualmente vamos a notar ese cambio. Y las personas van a notar ese cambio en nosotros. Y comenzamos a desarrollar esta resiliencia emocional, en la cual nos exponemos frecuentemente a esa debilidad que termina volviéndonos inmunes o con una gran tolerancia a ello. A veces utilizar técnicas de relajación para esos momentos que vayas a enfrentarte, porque mis primeras veces que yo me expuse a ese miedo, tenía unos sentimientos un poco estresantes, que es parte del proceso porque estás cambiando eso que siempre estaba. Salía de ese proceso de zona de confort.
Puedes utilizar técnicas de relajación, cosas que te ayuden a calmarte o canalizar ese estrés que te pueda generar en ese proceso de crecimiento. También es muy importante poder conseguir algún tipo de apoyo de algún mentor o de alguien para que puedas ir capitalizando de manera estratégica e intencionada e ir reduciendo ese miedo. Puede ser de que eventualmente el miedo no desaparezca, pero ocupa tan poco espacio en tu mente que te permite ser funcional y puedas ser eficiente y productivo y poder ayudar a otros. Y de eso se trata, de que tenemos que quitarle el poder que tiene ese miedo de paralizarnos y convertirnos en un agente de cambio. Y eso es posible con la práctica, con ese proceso, poco a poco, de manera continua y consistente. Me gustaría que el día de hoy pudieras reflexionar acerca de esos miedos que te están limitando. Si quieres puedes hacer una lista. Si es uno o dos miedos, no sé, los miedos que que puedas tener. Haz una lista. Entonces, una vez que tengas esa lista, evalúa para cada uno de esos miedos o para ese miedo los pasos que tú entiendas que puedes considerar para ir canalizando ese miedo y quitándole ese poder que tiene. Y poco a poco puedas ir superando eso y puedas continuar con ese proceso de crecimiento. Recuerda que yo soy creyente de que cada pequeño paso hacia enfrentar ese miedo te va a permitir lograr un gran cambio. Ese cambio de que puedas vivir una vida más plena, más en armonía contigo mismo y que puedas disfrutarla, porque la vida es un proceso. El detalle es que es un proceso continuo. Evalúala. Haz esa lista, evalúa qué miedo te está limitando, evalúa si ese miedo es irracional o no. Y qué pasos puedes hacer para superarlos. Sé que podrás pensar de que puede ser fácil decirlo y hacerlo, ¿no? Pero es parte de ese proceso. Si queremos continuar creciendo, necesitamos quitarle poder a ese miedo. No queda de otra. Espero que este episodio haya podido llevarte a esa reflexión y puedas lograr ese crecimiento que mereces para que puedas lograr esas metas y sueños que tienes. Te ha hablado José Rivera, coach empresarial y de negocio. Y nos vemos en un próximo episodio.